¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a mostrar cómo podemos realizar este documento en Excel, el cual nos permite identificar el estado de masa grasa por pliegue cutáneo de tríceps. Entonces, este documento es para personas que presentan una edad dentro de 3 meses a 60 meses, es decir, hasta 5 años. Entonces, por ejemplo, aquí podemos cambiar los datos. En lugar de masculino podemos poner femenino. Aquí el cutáneo del tríceps tiene que estar en milímetros, en el cual aquí vemos 25 milímetros, pero nosotros podemos poner, por ejemplo, 10 milímetros y automáticamente aquí nos está identificando que está dentro del percentil 85 según la edad, tal como vemos aquí el nacimiento 12/10 del 2019, fecha actual 30 de diciembre de 2021, el cual da como resultado 26 meses. De igual manera nosotros podemos cambiar el día de nacimiento. Por ejemplo, vamos a poner el 10 diagonal del 08 diagonal del 2017, enter, y aquí nos está identificando que son 52 meses, que corresponde al percentil 75 y por lo tanto una interpretación de masa grasa promedio. Podemos cambiar aquí pliegue cutáneo de tríceps, entonces ponemos en lugar de 10 vamos a poner 5 milímetros y la interpretación nos dice que es magro, depresión de masa magra, debido a que se encuentra el percentil 1. Podemos poner 15 milímetros de pliegue cutáneo de tríceps y aquí nos está identificando que es exceso de masa grasa o obesidad. Entonces, si te interesa saber cómo se realiza este documento en Excel, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Entonces, primeramente lo que tenemos que realizar es descargar este documento, el cual el link se lo voy a dejar aquí en la descripción. Y una vez que lo abran les va a aparecer una hoja como esta, en el cual aquí vemos la tabla en la que brevemente en la primera columna se encuentran los meses, que va desde 3 hasta 60 meses. Y posteriormente en la parte superior vemos los percentiles, en el que dependiendo del pliegue cutáneo de tríceps aquí se va a situar en cada uno de estos columnas o percentiles. Entonces, para eso necesitamos poner primeramente en la parte superior izquierda las etiquetas que necesitamos. Entonces, primeramente ocupamos el género, ponemos género, enter. Siguientemente también ocupamos el pliegue cutáneo tricipital, que este tiene que estar en milímetros, enter. Ocupamos también la fecha de nacimiento, vamos a escribirlo bien, la fecha actual, enter. Y aquí con estos datos, es decir, la fecha de nacimiento y la fecha actual, nosotros podemos calcular con una función que posteriormente lo vamos a ver, los meses que tiene vida este individuo. Entonces ponemos meses y con estos datos nosotros podemos calcular el percentil utilizando esa tabla que vemos aquí en la parte derecha. Y finalmente su interpretación del estado de grasa, entonces ponemos interpretación. Entonces nos vamos a esta parte, nos situamos acá en estas dos columnas y vamos a marcar los bordes. Nos vamos a la parte superior, pestaña inicio, seleccionamos aquí donde dice fuente, todos los bordes, y aquí vamos a combinar y centrar dos columnas y 4 filas. Nos vamos a la parte superior, nos vamos a combinar y centrar, lo vamos a también a combinar y centrar y vamos a marcar los bordes, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya listo las etiquetas. Primeramente aquí nos vamos a situar en la celda B2 que hace referencia a género. Entonces nos vamos a ir a la parte superior, nos vamos a ir a datos y en la sección herramienta de datos seleccionamos este icono que hace referencia a validación de datos, con el propósito de que se muestre una lista desplegable del género. Entonces nos vamos aquí a esta lista desplegable y seleccionamos lista, y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se muestren: masculino, femenino, posteriormente a aceptar y listo. Se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra masculino, femenino. Vamos a poner masculino para este ejemplo. Pliegue cutáneo tricipital vamos a poner 6 milímetros, queremos que se muestren las unidades, clic derecho, nos vamos aquí donde dice formato de celda, nos vamos a pestaña número y a personalizada, y aquí en estándar entre comillas tenemos que poner M, es decir milímetros, cerramos con comillas y aceptar. Entonces, como vemos aquí se muestra ya las unidades del valor que nosotros pongamos en esta celda. Ahora lo que vamos a hacer es situarnos en la B4 y B5, es decir, las celdas que hace referencia a fecha de nacimiento y fecha actual respectivamente, y tenemos que darle un formato de fecha. Entonces seleccionamos estas dos celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos de nuevo a la pestaña número, pero ahora nos vamos a la opción fecha y aquí vienen diferentes formatos de fecha. Vamos a escoger que viene de 140312, es decir, 2 dígitos para año, mes y día. Entonces seleccionamos aceptar y listo. Entonces vamos a suponer que tenemos un paciente que presenta, que nació el día 10 de febrero de 2018, ¿ok? Y la fecha actual, aquí podemos utilizar una función, vamos a poner signo igual y llamamos a la función hoy y abrimos, cerramos paréntesis y enter, y como vemos automáticamente aquí nos muestra la fecha de hoy, que es 30 de diciembre del 2021. Entonces, para calcular el número de meses desde el nacimiento hasta la fecha actual,
simplemente vamos a utilizar una función que se llama siFecha, abrimos paréntesis, y tenemos que seleccionar las celdas que hace referencia al nacimiento y a la fecha actual. Entonces primeramente seleccionamos esta que hace referencia al nacimiento, ponemos coma, ahora seleccionamos la fecha actual, coma, y entre comillas tenemos que poner m de mes para que se muestre el número de meses que han transcurrido. Entonces seleccionamos aceptar y como vemos han transcurrido 46 meses. Entonces con estos datos ya nosotros podemos situarnos dentro de esta tabla para ver en qué fila se encuentra y por ejemplo, si se sitúa en esta fila, queremos identificar cuál valor se encuentra más cercano según el pliegue cutáneo tricipital para identificar a qué percentil corresponde. Entonces para eso nos vamos a situar en esta celda y vamos a poner una condicional. Ponemos igual si, abrimos paréntesis, y abrimos paréntesis, debido a que vamos a utilizar dos valores lógicos, primeramente el género. Como mencioné, la sección rosa hace referencia al género femenino, entonces ponemos si B2, que hace referencia a género, ponemos si 1 igual es igual a femenino. Esto tiene que estar idéntico, escrito como lo hemos escrito en la lista desplegable. Cerramos con comillas, ponemos coma, valor lógico número 2, va a ser el pliegue cutáneo tricipital, seleccionamos esta celda B3, ponemos igual, y tenemos que seleccionar este que hace referencia, perdón, no es el pliegue cutáneo tricipital, es el número de meses, es decir, la celda B6, ponemos si 1 igual, y si este es igual a esta celda que hace referencia a los meses dentro de esta tabla, es decir, celda G6, cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos que se nos muestre una X. En caso de que se cumplan estas dos condicionales, es decir, si es femenino y presenta una edad igual a la que aparece en esta celda, queremos que se muestre una X, ponemos coma, y si no se cumplen esas condicionales, queremos que se muestre una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Ahora, tenemos que anclar esta celda B2 y también la celda B6, entonces para eso nos vamos a situar aquí donde dice B2 y vamos a seleccionar la tecla F4 de nuestro teclado para que aparezcan signo de pesos antes de la letra y antes del número, y de igual manera para celda B6 que hace referencia a la edad en meses. Entonces F4, enter, nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo hacia la última fila de esta tabla. Entonces vamos a irnos ahora aquí en la sección de masculino, es decir, donde empieza el color azul, y vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de femenino vamos a poner masculino, tiene que estar idéntico a como lo hemos escrito en la lista desplegable, enter, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Ok, entonces como vemos aquí se muestra la X, el cual esas dos condicionales que hemos puesto, es decir, el género y la edad, se cumplen. Vamos a corroborar que esté funcionando. Masculino, muy bien, se encuentra la X en la sección azul, que hace referencia a masculino, y presenta una edad de 46 meses, vamos a ver, 46 meses. Entonces aquí en esta fila donde nosotros tenemos que buscar el valor más cercano según el pliegue cutáneo tricipital para identificar a qué percentil corresponde. Entonces para eso nos vamos a situar primeramente aquí en la celda F6, que hace referencia a la primera fila de esta tabla, y vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la función índice. Entonces nos citamos aquí, vamos a escribir la fórmula acá en la parte superior para que se alcance a notar completamente. Entonces ponemos signo igual, llamamos a la función índice, abrimos paréntesis, y tenemos que seleccionar estas celdas que hace referencia al encabezado de esta tabla, es decir, los percentiles, que va desde la celda H5 a la R5, ponemos coma, ahora nos pide el número de fila, aquí vamos a utilizar otra función llamada coincidir, abrimos paréntesis, ahora min, volvemos a abrir paréntesis, ABS, volvemos a abrir paréntesis, y estas dos funciones min y ABS es para identificar en qué columna se encuentra según el valor más cercano a este pliegue cutáneo tricipital para que nos devuelva esto que hemos seleccionado en la parte superior, que son los percentiles. Entonces primeramente, después de poner ABS paréntesis, tenemos que seleccionar la celda que hace referencia al pliegue cutáneo tricipital, que tiene que estar en milímetros, ponemos menos y lo vamos a restar por cada una de estas celdas. Ok, entonces ponemos dos paréntesis, ponemos coma y vamos a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Entonces seleccionamos estas celdas primeramente, ponemos menos y lo vamos a restar por el pliegue cutáneo tricipital, que es la celda B3. Entonces cerramos con 1, 2 paréntesis y enter. Entonces aquí nos está identificando que se encuentra en el percentil 1, ya que como vemos 6 milímetros, aquí viene 6.4, es el que se encuentra más cercano a esta primera columna. Sin embargo, solamente queremos que se muestre este valor si se cumple esa fila, esa condicional que hemos puesto anteriormente, es decir, si se muestra la X en
en las celdas de esta columna. Entonces para eso nos vamos a esta primera parte después del signo igual y antes de índice, y vamos a poner una condicional. Ponemos si, abrimos paréntesis. Si esta celda E6 es igual, ponemos entre comillas X mayúscula, tal como lo hemos puesto en la condicional anterior. Ponemos coma, queremos que se ejecute esta serie de funciones si se cumple esta condicional. En caso de que no se cumpla, ponemos coma en la parte final, y aquí nos pide valor si es falso. Ponemos dos dobles comillas, es decir, no queremos que se muestre nada, y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces, para arrastrar esta fórmula hacia abajo para cada una de estas filas, primeramente tenemos que anclar ciertas celdas, por ejemplo, las celdas que hace referencia a los encabezados, es decir, los percentiles, tenemos que anclarla, y para eso tenemos que seleccionar F4 en nuestro teclado, F4 hasta que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Y de igual manera tenemos que anclar esta B3 que hace referencia al pliegue cutáneo tricipital, entonces F4, F4, Enter. Ahora sí nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo, hacia la última fila. Y como vemos, solamente se nos muestra el valor 15, es decir, el percentil de esta tabla en la celda o en la fila que se encuentra la X. Por ejemplo, aquí se encuentra la X, identificándonos que es aquí donde tenemos que buscar el valor más cercano según el pliegue cutáneo tricipital. Y aquí nos está arrojando que es el 15, percentil 15, donde se encuentra más cercano. Vamos a corroborar que esté funcionando, nos vamos a ir a la parte superior. Y aquí vemos que el pliegue cutáneo tricipital es de 6 milímetros. Vamos a irnos a esta fila. 6 milímetros, entonces aquí 5.4, 6.2, 6 milímetros. Se acerca más a este valor, a este percentil, entonces nos vamos a ir a la parte superior y vamos a ver qué percentil corresponde. Percentil 15. Y entonces sí está funcionando de una manera correcta, ya que aquí nos está arrojando que es el percentil 15. Entonces ese percentil queremos verlo en esta celda que hace referencia a percentil, que es la celda B7. Entonces para eso vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la función buscar V. Entonces ponemos buscar V, abrimos paréntesis, nos pide valor buscado y vamos a poner entre comillas X en mayúscula, tal como lo hemos escrito anteriormente. Ponemos coma, nos pide la matriz de la tabla, seleccionamos estas dos columnas y nos vamos hacia abajo. Entonces nos situamos aquí en la parte inferior derecha y nos vamos hacia la última fila. Ponemos coma, ahora nos pide el indicador de columnas. Entonces, ¿dónde se encuentra el valor que nosotros queremos extraer? Se encuentra en la columna 2. Esta es la primera, esta es la segunda, entonces ponemos 2, ponemos coma, vamos a poner falso, es decir, queremos una coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí automáticamente ya vemos que el percentil corresponde a 15. Vamos a ver si funciona. Vamos a cambiar aquí el pliegue cutáneo tricipital, vamos a poner 15 milímetros y aquí nos está arrojando que corresponde al percentil 99. Ahora, lo que nos queda por hacer es la interpretación, es decir, según el percentil hay diferentes interpretaciones. Para eso nos vamos a esta tabla, en la cual aquí en la primera columna vemos los percentiles, es decir, de 0 a 5 es interpretación de magro, depresión de masa grasa, de 5 a 15 es de masa grasa bajo el promedio, de 15 a 75 masa grasa promedio, de 75 a 85 masa grasa arriba del promedio, un riesgo, y mayor a 85 es exceso de masa grasa. Entonces para eso vamos a utilizar una serie de condicionales. Vamos a dejar esto aquí en la parte de abajo y es aquí donde vamos a poner esas condicionales. Entonces nos vamos a ir a la parte superior para que se alcance a notar todas estas fórmulas. Vamos a poner signo igual y vamos a utilizar las condicionales. Primeramente ponemos si, abrimos paréntesis y nos situamos en esta celda que hace referencia al percentil, que es la celda B7. Entonces si B7 es menor o igual a 5, tal como vemos aquí en esta primera fila, ponemos 5, ponemos coma, aquí nos pide el valor si es verdadero, es decir, si se cumple esa condicional que queremos que se muestre, entre comillas tenemos que poner, vamos a poner macro, guión, depresión de masa magra. Cerramos con comillas, coma, nos pide el valor si es falso, volvemos a poner sí, abrimos paréntesis, ahora llamamos a la función y, abrimos paréntesis y nos pide los valores lógicos. Volvemos a seleccionar esta celda que hace referencia a percentil B7 y ahora como vemos aquí si es mayor a 5, entonces ponemos mayor a 5, ponemos coma, nos pide el valor lógico número 2, volvemos a seleccionar la celda B7, ahora si es menor o igual a 15, entonces ponemos menor o igual a 15, cerramos paréntesis, ponemos coma, que queremos que se muestre masa grasa bajo el promedio, entonces entre comillas ponemos masa grasa abajo del promedio. Cerramos con comillas, coma, ahora nos pide valor si es falso, volvemos a poner sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis
y tenemos que poner los valores lógicos. Ahora es entre 15 y 75. Seleccionamos de nuevo esta celda que hace referencia a percentil. Ahora, si esta celda es mayor, vamos a poner mayor a 15, ponemos coma, valor lógico número 2. Celda B7 que hace referencia a percentil es menor o igual, tal como vemos en esta tercera fila, menor o igual a 75, cerramos paréntesis, ponemos coma, masa grasa promedio entre comillas. Entonces ponemos masa grasa promedio, cerramos con comillas, ponemos coma, volvemos a poner sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, y ahora vamos aquí a esta penúltima fila que hace referencia a masa grasa arriba del promedio o riesgo. Entonces, si la celda B7, vamos a poner B7, es mayor a 75, ponemos coma, volvemos a poner B7 que hace referencia a percentil. Si es menor o igual a 85, tal como vemos aquí en esta penúltima fila, entonces ponemos menor o igual a 85, cerramos paréntesis, ponemos coma. Tenemos que poner esta interpretación que dice masa grasa arriba del promedio entre comillas. Entonces ponemos comilla, masa grasa arriba del promedio, guión, vamos a poner riesgo y cerramos con comillas, ponemos coma, y ahora ponemos la última condicional que hace referencia a esta interpretación que dice exceso de masa grasa o obesidad. Entonces ponemos sí, abrimos paréntesis, si esta celda B7 es mayor a 85, ponemos coma, entre comillas tenemos que poner exceso de masa grasa, guión, obesidad, cerramos con comillas, ponemos coma y nos pide el valor si es falso. Es decir, si ninguna de estas condicionales se cumple, que queremos que se muestre, una celda vacía, y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis y enter. Entonces vamos a ajustar esta celda, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos aquí donde dice alineación y seleccionamos esta opción que dice ajustar texto y aceptar. Lo vamos a centrar, nos vamos a inicio, nos vamos a situar en estas dos opciones del medio y listo. Entonces si nosotros cambiamos aquí los valores, por ejemplo ponemos 15 milímetros, aquí viene exceso de masa grasa, obesidad como interpretación debido a que el percentil es de 99. Si nosotros cambiamos, en lugar de 15 ponemos 5 milímetros, aquí automáticamente la interpretación cambia, en el cual nos dice que bueno, es del percentil 3, que presenta una interpretación de magro, depresión de masa magra. Podemos poner 10 milímetros y aquí me dice masa grasa arriba del promedio, y así para los datos que nosotros pongamos en estas celdas. Por ejemplo ponemos femenino, es masa grasa promedio según el pliegue cutáneo tricipital de 10 milímetros. Ahora lo que tenemos que realizar es darle un poco de formato. Seleccionamos estas celdas que hace referencia a las etiquetas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas y vamos a darle un color, yéndonos acá a relleno, efectos de relleno. Aquí vamos a darle un color azul. Nos vamos a vertical, a aceptar, a aceptar. Ahora a los datos, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos damos a efectos de relleno, vamos a darle un color verde, vertical, a aceptar, a aceptar. Nos damos acá a interpretación, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, efectos de relleno, vamos a darle un color cremita, vertical, a aceptar y finalmente a la interpretación, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos damos a efectos de relleno, nos damos acá a esta segunda opción, nos damos aquí el color 1, seleccionamos color amarillo, este otro amarillo, vertical, a aceptar y listo. Ok, entonces aquí tenemos ya listo este documento en el cual nos permite identificar la interpretación según el pliegue cutáneo tricipital de la masa grasa. Ahora lo que podemos realizar para que no se vea toda esta tabla, que en caso de que no queramos, es simplemente seleccionar estas columnas, clic derecho, nos vamos aquí a la opción donde dice ocultar y listo. Y de igual manera esta tabla pues ya no la ocupamos, la eliminamos, nos vamos a acercar a esta sección que solamente es con la que estamos trabajando, es con la que estamos interactuando y listo. Entonces nosotros ya podemos cambiar aquí los valores, vamos a centrar estos textos, nos vamos acá a inicio, seleccionamos estas dos del medio y listo. Ok, podemos poner masculino, presenta una pliegue cutáneo tricipital de 5 milímetros, aquí podemos cambiar la fecha de nacimiento, por ejemplo vamos a poner 12 del 10 del 2019, que presenta una edad de 26 meses y un percentil de 1. Entonces aquí viene magro, depresión de masa magra.